Saludos hermanos, este es su programa católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes en este día en que vamos a hablarle de un tema interesantísimo. Usted está en la iglesia que Cristo fundó. Y si usted está en la iglesia que Cristo fundó, ¿por qué los hermanos se van para otras denominaciones que el Señor no fundó? Vamos a enseñarles los fundamentos básicos de la iglesia que Cristo fundó. Y le vamos a explicar quién fundó las demás y por qué. Con nosotros está nuestro hermano Arnulfo del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Un placer estar contigo, Arnulfo. Gracias por la invitación y una vez más aquí en el canal. Sí, exactamente. Fe TV. Así es. Y enseguida nos ponemos en la presencia del Señor. El hermano Arnulfo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias damos a Dios por permitir el don de la vida. Le damos gracias por el compartir. También le damos las gracias por todo lo que nos regala. Y le pedimos en este momento que nos dé sabiduría para hablar las cosas correctamente, manteniendo siempre el respeto hacia nuestro prójimo. Y de igual manera le pedimos al Señor que nos nutra a cada uno de nosotros con la sana doctrina que ha enseñado durante 2000 años para que todavía estemos aquí predicando hasta que Él así lo decida. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, ahora sí, vamos a comenzar a entrar en materia. Ahora sí, señor director, nos pasa la siguiente lámina de nuestro tema de hoy. Estamos hablando sobre la iglesia que Cristo fundó y le vamos a explicar por qué es la iglesia cristiana católica, la iglesia que Cristo fundó, y quién fundó las demás denominaciones religiosas, que esto es un proceso a lo largo del tiempo. Si nos ayuda, señor director, con las láminas, eso es. Es muy cierto, hermanos, que nosotros estamos constantemente, nos están los hermanos separados insistiendo, ¿no?, en que ellos pertenecen a la iglesia que Cristo fundó. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero si son más de 35 denominaciones religiosas de todo tipo, sectas, iglesias y demás, y si son más de 35.000, entonces el Señor Jesús fundó 35.000 o más denominaciones, porque eran 35.000 hace unos años, hermano Arnulfo, pero ya no son 35.000, son muchísimas más. Entonces, el Señor pudo fundar tantas agrupaciones religiosas, pues al Señor no le es imposible nada, para el Señor todo es posible, eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero que Él pudo fundar tantas iglesias, no, Él solamente dejó una sola iglesia y no le dio indicación a ninguna persona que fundara iglesias a nombre de Él. Por consiguiente, ningún ser humano está autorizado por el Señor Jesús para fundar iglesia, porque ya Él fundó una sola iglesia, Él no fundó tantas, solo fundó una, no fundó 100, 200, 300 ni 1000, entonces fundó una. Y en verdad el Señor Jesús fundó una iglesia. Entonces, si eso es así, ¿cuál será la iglesia que Cristo fundó? Pues bien, de esto vamos a seguir hablando. Y vamos a trasladarnos rápidamente a Mateo 16, en su versículo del 13 al 19, señor director. Mateo 16, en sus versículos del 13 al 19, que ya esto lo hemos leído, y en este versículo se trata precisamente cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿no?, que quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y luego el apóstol Pedro, que en ese momento era Simón, ¿no?, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le dice Simón. Y el Señor Jesús le dijo a él,
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a mi vez te digo, tú eres Pedro. Observen, ya no era Simón, era Pedro, o roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. Miren lo que le dice el Señor Jesús. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, que el Señor Jesús va a fundar una iglesia, sí, la iglesia de Él. Y esta iglesia precisamente la funda sobre el apóstol Pedro, en ese momento pues Simón, y que él a partir de allí le llama Pedro, ¿verdad? ¿Y cuál es esa iglesia que Cristo fundó? Nos preguntamos entonces todos nosotros, como nos dice la siguiente lámina, ¿verdad? El Señor Jesús sí fundó una iglesia. El Señor Jesús fundó una iglesia y si la fundó, tuvo que ser mientras Él estuvo con nosotros. Por consiguiente, si Él estuvo con nosotros aquí en la tierra, como a todos nos consta, ¿verdad? Entonces esa iglesia fundada por Él debe tener, por consiguiente, el mismo tiempo, ¿no? Desde el momento en que Él nos visitó hasta el presente, es decir, 2021, 22 años debe tener esa iglesia. Entonces vamos ahora a revisar, ¿no? Las partes históricas y otras pistas que nos hacen saber cuál es esa iglesia que Cristo fundó y a la cual le dio la misión, ¿no? De esparcir sus enseñanzas, o sea, la buena nueva o el evangelio por todo el mundo. Entonces vamos a comenzar a analizar las razones por las cuales la iglesia que Cristo fundó es la iglesia cristiana católica. Y vemos entonces en la siguiente lámina, ¿no? La primera de ellas, que nos va a conversar el hermano Arnulfo. Sí, en la parte de lo que es ya la historia, y retomando un poco eso desde estos 2022 años, lo que ocurre es que muchas veces no nos sentamos a reflexionar en estos temas. Por ejemplo, hay personas que creen que solamente los grupos que ellos conocen aquí en Panamá, por ejemplo, de hermanos separados, son los únicos que existen. Puede que aquí en Panamá haya unos 5 o 6, pero muy diferente es cuando ya uno entra en materia y uno comienza a ver, a conocer de que hay más de 35,000 grupos diferentes. Entonces, cuando uno los va estudiando, porque no solamente es lo que nosotros conocemos aquí en Panamá, los 5 grupos o los 6 que hay, sino cuando ya uno empieza a darse cuenta de que hay más, muchísimos más, es donde uno entra a reflexionar. Entonces, bien puede decir uno, y entonces estos que están ahí tirándose flores de que es la iglesia, porque ellos son católicos, ellos están diciendo que es católico. No, simplemente una razón histórica. Estamos viendo que hay algo pero muy de peso. Son 2000 años de existencia, 2022 si se quiere ser así como buscando las fechas exactas. Entonces, los demás grupos, hay grupos que si uno realmente se pone a investigarlo, no tienen ni 10 años, puede que tenga 5 o 6 años. O sea, porque se van multiplicando y fraccionándose entre ellos mismos, que un día un pastor decide, bueno, yo me voy a apartar del grupo al cual yo pertenezco y simplemente voy a formar un grupo nuevo. Y todos pues apuntan a de que es Dios el que le está diciendo que es la nueva iglesia, el nuevo grupo, el nuevo rebaño, y lentamente se van apartando, creando un problema más grande que el que hubo al principio. Hace 500 años, pues, lo veremos ahora dentro en el transcurso del programa, veremos como un sacerdote católico, pues un día trató de arreglar las cosas, y de eso que trató de arreglar, lo que dejó fue la puerta abierta para que surgieran más grupos que ya él, en el momento en el que él fraccionó, hace 500 años, se topó con esa gran verdad que él mismo dejó.
la de dejar la puerta abierta para que creen más grupos, y por eso hoy día miren por dónde vamos, más de 35.000. Bien, entonces una de las razones que hay que tomar en consideración, como ya lo ha señalado el hermano Arnulfo, es el hecho de que a lo largo de la historia nos hemos encontrado con una gran cantidad de nuevas organizaciones religiosas, pero lo cierto es que desde un principio sí, hay textos de católicos y textos inclusive de judíos que ellos van ¿a qué? Van a atestiguar que Cristo existió, que los apóstoles existieron y que se fundó una iglesia y que esa iglesia es desde esos tiempos. Entonces, una razón es la razón histórica. Vamos ahora a irnos otra vez con Mateo 16, versículo 18, para puntualizar algo de lo que ya habíamos comentado. La segunda razón, ya hemos visto, como lo señaló el hermano Arnulfo, que es histórica, o sea, no solamente hay libros católicos, sino escritos no católicos que confirman que Cristo fundó su iglesia hace más de 2000 años y que no hay razón, como bien lo dijo el hermano Arnulfo, para que se hayan dividido posteriormente. Por consiguiente, no pueden tener 2000 años, pues simplemente. Mateo 16, 18, el Señor Jesús, como ya lo leímos, le dice a Simón, ahora Pedro, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, esto nos dice a las claras, hermanos, ¿no?, que la iglesia que Cristo fundó tiene que estar fundamentada sobre Pedro, porque eso lo dice la Biblia, eso no lo decimos nosotros, Mateo 16, 18. Tiene que estar fundamentada sobre Pedro. Y si no está fundamentada sobre Pedro, pues entonces no es la iglesia que Cristo fundó. Entonces contestémonos nosotros mismos, ¿cuál es la única iglesia hasta el presente que está basada en Pedro? O sea, desde Pedro hasta el presente, con el Papa Francisco, hay 266 sucesores de Pedro. ¿Qué iglesia tiene esa distinción? ¿Qué iglesia tiene ese fundamento, ese argumento? Pues ninguna. La única iglesia que tiene esto, que está basada sobre Pedro, es la iglesia cristiana católica, que mantiene la sucesión apostólica, como ya hemos señalado, que son los papas que hemos tenido nosotros sucesivamente desde Pedro hasta el Papa Francisco, 266 papas. Segunda razón. Analicemos entonces la tercera razón por la cual es la Iglesia Católica la que nos da la iglesia que ha fundado el Señor Jesús, junto con lo que ya hemos señalado. Entonces, esta sucesión de los papas también se ve con la sucesión de los obispos a partir del momento en que los apóstoles instituyeron a los obispos, y estos obispos a su vez han transmitido esa fe y ese mandato, ¿no?, a sus presbíteros y a sus sucesores también, así hasta el presente. Entonces, esta sucesión apostólica solamente la tiene la Iglesia Cristiana Católica. Vamos a hacer un breve intermedio, no se separen del canal porque ya regresamos con ustedes. Estamos de regreso, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos conversando sobre la única iglesia que Cristo fundó y vamos a explicar después que
le señalamos las razones por las que Cristo fundó la única iglesia, que es la Iglesia Cristiana Católica, ¿no? Vamos entonces a explicar quién fundó la demás iglesia. Vamos entonces, señor director, a la tercera razón, ahora sí. Sí, el Señor Jesús fundó su iglesia sobre Pedro, ya lo hemos visto en Mateo 16, 18, pero también sobre el colegio apostólico, es decir, sobre sus 12 apóstoles, cuando ya incluimos a Matías, ¿no? Obviamente. Y ellos del mismo Señor Jesús recibieron sus enseñanzas, es decir, el Evangelio, la buena nueva, y lo conservaron con mucho celo, tal cual como lo escucharon del Señor Jesús, así mismo lo transmitieron. ¿Se lo transmitieron a quién? A sus primeros discípulos, ¿verdad? Y estos discípulos se los transmitieron a sus discípulos, y esto ha sido lo que ha ocurrido hasta el presente. Esto es lo que se llama la tradición apostólica, y como siempre señalamos, tradición con T mayúscula, apostólica con T mayúscula, porque lo que se tiene que resaltar es que esto no es la tradición como la tradición de los pueblos y todas las demás cosas. Esta es específicamente la enseñanza del Señor Jesús transmitida a sus apóstoles, y los apóstoles a su vez transmitidas a sus discípulos hasta el presente. Ese depósito de la fe, ¿no? Esa tradición apostólica, solo la tiene la Iglesia Cristiana Católica, que cuida con mucho celo esta enseñanza, ¿verdad? Esto es propio de la Iglesia Cristiana Católica. Ninguna otra iglesia está fundada sobre San Pedro y los apóstoles, y menos guardan la tradición apostólica desde sus principios. La cuarta razón, ¿no?, que nos sustenta el hecho de que es la Iglesia Cristiana Católica, la iglesia que Cristo fundó, es que la iglesia desde sus principios, la llamada iglesia primitiva, mantenía pues viva la fe que recibieron del Señor Jesús. Y como ustedes ven en Hechos de los Apóstoles, esta fe, esta enseñanza se llevaba a la práctica de diferentes maneras, es decir, la partición del pan, la forma de desarrollar la liturgia, las lecturas que se usaban, la estructura inicial de la iglesia y las demás. Y esto salvo pocas variaciones, ¿no?, la celebración de la Eucaristía y las demás formas de llevar a cabo la enseñanza, en forma práctica, la enseñanza del Señor Jesús, ha variado muy poco con relación a cómo la Iglesia Católica 2000 años después la sigue manteniendo y llevando, ¿verdad?, llevando la fe viva de los primeros cristianos a nosotros en el presente. Ninguna otra iglesia puede, si no viene del Señor Jesús, si no viene de los apóstoles, puede esgrimir este argumento. Y la quinta razón, muy sencilla, pues es el hecho de que todas las demás iglesias fueron fundadas por hombres. El Señor Jesús solo fundó una iglesia. Por consiguiente, ninguna iglesia, ninguna secta, congregación puede demostrar que fueron fundadas por el Señor Jesús. Que lo digan es una cosa, pero ninguna tiene 2000 años. Por consiguiente, si no tienen 2000 años, pues no pudieron haber sido fundadas por el Señor Jesús, ¿no?, que vino a nosotros encarnado en la Virgen María, como ya nosotros conocemos. Entonces, tenemos razones de peso para sustentar que la iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Cristiana Católica. Si alguien tiene alguna duda al respecto, cuando le dicen, no, yo pertenezco a la iglesia que Cristo fundó, usted simplemente pregúntele cuántos años de existencia tiene la iglesia. Y entonces vamos ahora a explicar cómo nacieron las otras denominaciones religiosas. Sí, todo comienza a partir del siglo XI, como vemos en la siguiente lámina. En el siglo XI hubo el gran cisma, si nos ayuda, señor director, gracias, ¿no? Hubo el gran cisma de Oriente, año 1054.
Ya por razones históricas, ¿no?, se había dividido el mundo conocido, ¿no?, en Occidente, cuya capital pues era Roma, es lo que nosotros conocemos, y en Oriente, cuya capital era Constantinopla. Recuerden cuando revisan la historia que llegó un momento en que había un César, o sea, un líder político en Roma y otro líder político en Constantinopla. Esa división se trasladó también a la parte religiosa y dio al traste con el hecho de que la iglesia de Constantinopla pues no reconocía ya la autoridad del Papa que estaba en Roma, y se separaron en el año de 1054. Fue la primera gran separación o cisma de la Iglesia Cristiana Católica, que hasta el siglo XI venía unificada, y como ya lo había señalado previamente el Señor Jesús, pues que estas cosas iban a pasar, y es lo que ha dado fundamento para que haya una iglesia oriental y la Iglesia Cristiana Católica, que ya no va a ser occidental, sino, como siempre, universal. De hecho, hay algunas denominaciones religiosas orientales que siguen la autoridad del Papa y que nunca se separaron de la Iglesia Cristiana Católica. De allí, entonces, vamos a saltar, hermano Arnulfo, en la siguiente diapositiva, al otro gran cisma, ¿no?, del siglo XVI. Si nos ayuda con la siguiente lámina, señor director. En esta, entonces, vamos a conversar sobre nuestro amigo Martín Lutero. Bueno, hay que señalar siempre que Martín Lutero fue un sacerdote católico, fue un hombre formado dentro de la doctrina católica. Él sirvió y cumplió todo lo que tenía que hacer como un sacerdote católico, como un bautizado católico. Sin embargo, comenzó a notar de que habían algunos abusos en lo que eran las prácticas y la moral de algunos sacerdotes de su tiempo, ¿sí? Y claro, en todo tiempo hay buenos cristianos y hay malos cristianos. En el caso específico que nos ocupa, habían buenos sacerdotes y habían malos sacerdotes. Y entonces Martín Lutero trató de llamar al orden. Claro, empezaron a predicar las indulgencias. ¿Qué había en ese momento? Bueno, estaban con la idea de construir lo que hoy conocemos como el Vaticano, el cual no existía. Entonces había que recoger dinero para eso. Y se hacía un énfasis, pero muy particular, en lo que era el dar la limosna para la continuidad de la predicación de la indulgencia. Nunca se vendió indulgencia. Nadie puede vender indulgencia. Prácticamente lo que había sí era una estafa. Y lastimosamente habían sacerdotes que lo estaban haciendo. Martín Lutero, bueno, toma la bandera y hace unas reclamaciones al obispo Alberto de Brandeburgo. Martín Lutero vivía en los territorios que hoy es Alemania. Y este obispo también vivía en los territorios de lo que hoy es Alemania. En ese tiempo no existía Alemania. Le envía unas llamadas paradojas. Hoy día son conocidas como 95 tesis, las cuales estaban escritas en latín. Nadie podía leer latín, ni la gente culta. Habían algunos que sabían leer latín. Entonces, muy mal se puede decir que el pueblo iba a leer eso, porque la mayoría eran analfabetas. Y si no sabía leer alemán, mucho menos sabía leer latín. Martín Lutero lo que buscaba era con esto de que los religiosos, sobre todo el obispo, la leyera e invitase a un debate e invitase al orden. Sabemos que muchas personas acudieron a este llamado, pero también hubieron muchos amigos de Lutero que hicieron copias y fueron ellos los que la enumeraron y la llamaron tesis. Martín Lutero nunca estuvo de acuerdo que tomaran esas 95 tesis como una bandera para ir en contra de la Iglesia Católica. Entonces, así va sucediendo 1517, 18, 19, 20, en el año 1521, cuando ya eso llega a Roma, de Alemania a Roma estaba muy lejos, y el Papa León X desde allá solamente censura algunas de las llamadas tesis de Lutero, porque algunas no estaban en desacuerdo con la Iglesia Católica. Sin embargo, Martín Lutero, cuando recibe
el llamado y la audiencia, los obispos y algunos príncipes dicen, mira, Lutero, es mejor que no te presentes en Roma. Puede que te agarren, te metan preso, mejor sigue reclamando desde Alemania. Y Lutero, en vez de llamar al orden y cumplir pues con la norma que él mismo exigía, no cumple. Entonces ahí es donde deja la puerta abierta y comienzan a ver las separaciones. Separaciones que también le van a costar mucho al mismo Lutero, pues muchos amigos de él que lo apoyaron con dinero, con armas, sobre todo los príncipes, van a tomar otra bandera y van a decir, bueno, Lutero, ¿sabes qué? Si no hay que obedecer al Papa, tampoco te vamos a obedecer a ti. Y ahí entonces surge y ve Lutero ese choque por haber creado una nueva disciplina peligrosísima, de que cualquiera interprete la Biblia y de que solamente se basen en la Biblia para hacer reclamaciones. Y con esto comienzan a aparecer grupos que decían, bueno, ya no hay que bautizar niños, ya no existe el alma, ya no existe el purgatorio, etcétera, etcétera. Y más adelante, conforme van pasando los años, el mismo Lutero es víctima de lo que él creyó que era una medicina. Pues eso le afectó y nos sigue afectando hoy después de 500 años. Como dijimos hace un rato, ya hay más de 35.000 grupos que ya no sabemos ni siquiera en qué cree uno del otro y ni siquiera sabemos que existen uno del otro, pero siguen cada día multiplicándose y apareciendo, creando más división de la que ocurrió hace 500 años. Sí, como se puede entonces apreciar, hermanos, la Iglesia Cristiana Católica se ha mantenido incólume desde el momento en que el Señor Jesús la fundó y que lamentablemente por cosas de hombres, como vemos en la siguiente lámina, con el paso del tiempo pues han tenido divisiones. Ya señalamos el año 1054, cuando la Iglesia Cristiana Católica continuó, ¿verdad?, como tal, pero sin embargo una gran rama de ella, que era la que vivía en el oriente del mundo conocido en ese tiempo, con capital en Constantinopla, que ahora es Estambul, se separó de ella en gran parte. Y luego, como bien ha explicado el hermano Arnulfo, a partir de 1517 surge Martín Lutero con sus 95 escritos, normas, reclamos, reclamaciones, y que dieron paso entonces a lo que se conoce como la Reforma, que es la segunda gran división. La Iglesia Cristiana Católica se ha mantenido, y como lo ha señalado el Señor Jesús, pues se mantendrá hasta la segunda venida del Señor Jesús. Sin embargo, de allí salió entonces lo que son las iglesias evangélicas, y en la primera división, allá en el 1054, ya habían salido entonces lo que es la iglesia ortodoxa. Es bueno para efecto de cultura, como veremos en la siguiente lámina, entonces conocer que el término protestante, que viene de Martín Lutero, ¿verdad?, se le aplica, y como lo conocemos y lo aceptamos todos, ¿no?, a los miembros de las iglesias occidentales y sectas que en el siglo XVI fueron organizadas por los reformadores, que a partir de Martín Lutero, y como bien explicó el hermano Arnulfo, después de él surgieron, ellos mismos se dividieron entre ellos, pues es el problema, como los hombres creemos que nosotros tenemos la autoridad de Dios para hacer esta clase de cosas y fundar iglesia, pues esto comenzó a pasar a partir del siglo XVI. Sí, había una pequeña tregua que se había dado en 1526. El emperador Carlos V, católico, había dado esa tregua y para que no hubiera enfrentamiento entre los luteranos, los seguidores de Lutero, y los seguidores de los demás que iban apareciendo. En el año 1529, entonces se hace una reunión, ellos le llamaban dieta, dentro de los territorios de Alemania, en la ciudad de Espira.
1529, y ahí comienzan a presentar sus doctrinas. Y cuando los mismos reformadores, la mayoría eran sacerdotes católicos que se habían separado de la iglesia, ya no seguían a Lutero, ni tampoco se seguían entre ellos mismos, ya que un sacerdote se separaba de Lutero y venía ese sacerdote, se llevaba un grupo, ese grupo se separaba con otro sacerdote y así sucesivamente. En el año 1529, la ley decía que todos tenían que volver a ser católicos. Entonces, ellos protestaron contra esa ley a través de la protesta de la ciudad de Espira en 1529, y a partir de ahí es entonces cuando se les llama protestantes a esos grupos que se independizaron de la Iglesia Católica, sobre todo del grupo de Lutero. Eso hay que recalcarlo. Sí. Se empezaron a fraccionar del grupo de Lutero. Muy bien, gracias hermano. Vamos a otra breve pausa y enseguida regresamos con ustedes y ya entonces vamos a aceptar sus llamadas, que espero que llamen para que nos den su opinión o participen con relación a este interesante tema que estamos tratando. Estamos de vuelta, hermanos, con este su programa Católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Estamos hablando sobre la iglesia que Cristo fundó y explicando quién fundó las demás iglesias. Y los invitamos desde ya para que nos llamen al 375-2100 y nos den sus opiniones, lo que ustedes consideren con relación al tema que estamos tratando. Así que por favor, ya. Llamen, que queremos escucharlos. A ver qué opinan ustedes de lo que estamos conversando sin ninguna timidez. Señor director, seguimos entonces explicando el asunto de dónde nació el término protestante, que ya el hermano Arnulfo lo ha señalado, ¿verdad? Entonces esto está como él bien explicó, en relación con los reformadores que salieron a partir de Martín Lutero. Por eso es que pueden llamarse protestantes y pueden también llamarse del grupo reformado, ¿verdad? Porque vienen de la reforma, pero en verdad se les conoce más como protestantes. Pero si oyen reformados, las iglesias reformadas, ya saben de dónde viene. Y después de esta lámina, pues vamos entonces a presentarles a los principales reformadores, amigos aquí de Arnulfo, ¿no? El primero de ellos, pues Martín Lutero a la izquierda, al cual ya hemos conversado, y que fundó el luteranismo o la reforma luterana. De Martín Lutero estaba con él el señor Calvino, y Calvino, como ya también explicó Arnulfo, al tener diferencias doctrinales con Martín Lutero, se fue a Ginebra y fundó el calvinismo, junto también, y de él también se separó Zwinglio, que formó su propia iglesia en Suiza. Menos Simon Zurich, que fundó los anabaptistas, que ya eran un tanto radicales. Y de la historia, pues nosotros conocemos de Enrique VIII, su separación del Papa por razones ya de orden personal, y separó entonces a la Iglesia de Inglaterra, fundando entonces la Iglesia Anglicana, que permanece hasta el presente. Entonces, si ustedes observan, como ya han escuchado, todas estas iglesias no fueron fundadas por el Señor Jesús. Estamos hablando del siglo XVI en adelante, ¿no? Ya la Iglesia Cristiana Católica, la única iglesia que Cristo fundó, tenía 16 siglos de haberse fundado, ¿no? Por consiguiente, estas iglesias
o estos movimientos no los fundó el Señor Jesús, y menos los que vienen después de ellos, que es lo que vamos a señalar a continuación. Sí, ahí, viendo los reformadores y algunas características de ellos, como vemos que son alemanes, suizos, holandeses, ingleses, ya empieza eso a trasladarse a otros países, pero cada uno lleva una doctrina diferente. Lutero tuvo un encuentro muy, pero muy ardiente en una reunión también de puros protestantes entre Lutero y Zwinglio, hablando sobre la Eucaristía. Eso se conoce como la disputa de Marburgo, en donde Lutero, por un lado, decía de que podía ser de que Jesús sí estuviera presente en la Eucaristía. Zwinglio decía que no. Y estos hombres se insultaron hasta decía nomás. En los escritos de ellos también lo hizo en su momento Calvino, contra Lutero y contra Zwinglio. Y posteriormente separaron a este menos Simón y a otros más. Y otra característica es que eran muy violentos. Utilizaban ejércitos para implantar de todas maneras sus creencias. Mataban sacerdotes, mataban monjes, mataban a católicos, no les importaba arrasar pueblos. Esas eran características que ellos fueron dejando a su paso en aquellos primeros días, cuando Lutero pues había dejado la puerta abierta de que cualquiera podía interpretar la Biblia, y esto fue lo que ocurrió en aquel tiempo. Sí. Bien, entonces ahora vamos a hacer un recuento en forma de tablas de las primeras iglesias que surgieron y las que han surgido, o denominaciones religiosas que han surgido hasta el presente. En la primera de estas tablas que vamos a presentarles, ¿sí? Se refiere, ahí se concentran las denominaciones protestantes a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Comenzando con los luteranos, pues obviamente en Alemania con Martín Lutero a partir de 1517, ¿no? Los anglicanos, como ya señalamos, Enrique VIII, Inglaterra, 1534, en Escocia, Juan Knox, 1560, los presbiterianos, en Holanda, Ámsterdam específicamente, 1605, Juan Smith, los bautistas, 1739, Juan Wesley, los metodistas en Inglaterra, y los episcopales a partir de 1585 con Samuel Sibury, ¿no? en Estados Unidos. Como ustedes pueden apreciar, estas son de las iglesias o agrupaciones religiosas más antiguas del movimiento protestante a partir de Martín Lutero en el siglo XVI, 1517. De estas, entonces, vienen otras diferencias, denominaciones, vamos a verla en la segunda tabla, ¿no? Ya estas se refieren, ¿sí? más bien, ¿no? a el siglo XIX. Antes de leerla, pues les recordamos a nuestros hermanos que pueden todavía llamar al 375-2100 para que nos den sus opiniones, su punto de vista sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Los mormones, 1830, con José Smith en Estados Unidos. 1863, los adventistas, principalmente con la señora Helen G. White y su esposo. 1875, el teosofismo, que nació en Estados Unidos con Blavatsky y Steele. 1878, William Booth en Inglaterra inicia el Ejército de Salvación. ¿Sí? Comienzan ya lo que es la ciencia cristiana en Estados Unidos a partir de 1879. Estos han tenido una gran cantidad de divisiones y nuevas sociedades o agrupaciones desde Estados Unidos. Los testigos de Jehová, que conocemos también nosotros, y que ellos son uno de los que dicen que el Señor Jesús fundó su iglesia, pero apenas ellos nacen en 1879 con Carlos Russell en Estados Unidos. Y pueden entonces ustedes apreciar, ¿no? que estamos hablando del siglo XIX, ni siquiera cerca, hermano Arnulfo,
de lo que es la Iglesia Cristiana Católica, ¿no? Que ya lleva 2000 años. Y ya más recientemente, en la siguiente tabla, vamos entonces a ver algunas de las que han surgido en el siglo XX, ¿verdad? Las asambleas de Dios, una gran cantidad de divisiones que tienen estas asambleas de Dios, ¿no? Pero nacieron a partir de 1915, imagínense ustedes. Y ellos son también de los que sustentan que el Señor Jesús los fundó, ¿no? Los pentecostales, también un movimiento conocido aquí en Panamá, apenas en 1932, fue fundado por Willie C. Hoover, ¿sí? Y los grupos ya evangélicos, que ya también son conocidos acá en Panamá, nacen en Estados Unidos a partir de 1916. Todos del siglo XX, hermano Arnulfo, todos del siglo XX. Sí, 20 siglos ya tenía la Iglesia Cristiana Católica de existir, fundada por el Señor Jesús, cuando comenzaron a nacer estas iglesias, ¿no? Los evangélicos con George Whitefield, Jonathan Edwards y John Wesley. En 1926, Joaquín Aarón en México funda la Iglesia Luz del Mundo, y otra iglesia que es algo popular acá en Panamá, ¿no? La Iglesia Universal Pare de Sufrir, que fue fundada en 1970, imagínense, 1970, por un señor Edir Macedo, que no la ha tenido todas consigo y ha tenido problemas muy serios con la ley allí en Brasil. Entonces el hermano Arnulfo nos va a insistir sobre la importancia de ustedes, hermanos, y la alegría de pertenecer a la única iglesia que Cristo fundó, según lo vemos en la siguiente lámina. Si queremos ser fieles a Cristo, debemos permanecer en la única iglesia que Él fundó, la Iglesia Católica, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Eso está en la Biblia. Eso no es un capricho ni es algo que nosotros queremos decir. Es la Biblia la que dice que la iglesia es la columna y la base de la verdad. Ante tantos grupos que hay, miren nada más lo que vimos en las láminas. Ese se puede decir que no hay ni un 0. nada por ciento ahí, porque estamos mencionando algunos grupos porque algunos los conocemos o lo hemos oído en nuestro diario vivir. Puede que tenemos algún familiar, un compañero de trabajo, alguien conocido que pertenece a uno de estos grupos, pero hermano, usted sabe donde hay más de 35,000 grupos, donde hay creencias que ni usted ni yo sabemos que existen. Ya no es cuestión solamente de no bautizar niños, no tener estatuas en los templos, no usar sotana, no usar crucifijo, no practicar celibato. Estamos hablando de doctrinas que cada quien va leyendo la Biblia, la va tomando y va interpretando una cosa nueva, totalmente diferente, y va estructurando y llevando personas hacia ellos. Algunos lo vemos que se vuelven pero tan fanáticos que incluso ya están anunciando de que el fin del mundo viene pronto, ya estamos a la vuelta de la esquina, y los llevan al suicidio masivo. Entonces estamos hablando de lo peligroso que es esto, y nosotros pensamos que solamente es cuestión de que no, es bueno que crean en Dios, es bueno de que lean la Biblia. Detrás de eso, hermano, hay cosas que juegan con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestra participación en cosas del diario vivir que pueden ser tan comunes, pero para ellos no. Entonces acá en la Iglesia Católica hay errores. Me dicen algunas personas, miren, lo que ocurre que nosotros vemos que hay curas que no practican su celibato, hay curas que han sido pedófilos, sí, eso desde el principio, hermano. En el grupo de los 12 apóstoles había un Judas, un traidor, había un Pedro que era miedoso, había un Juan y un Santiago que querían ser los más privilegiados que todos los demás apóstoles. Había envidia, había celos, todas esas cosas, pero la iglesia es la que crea y sigue a Jesucristo. El mismo Jesús que dijo, habrá trigo y habrá cizaña. El enemigo vendrá y sembrará esa cizaña.
pero aún así, mire, se ha mantenido durante 2000 años. Entonces, no podemos decir eso porque también en estos grupos que se han separado, también hay pastores que han cometido errores, han cometido mucha inmoralidad, se han robado la plata, han abusado sexualmente de hombres, mujeres y niños en sus grupos. Entonces no podemos decir que solamente ocurre en la Iglesia Católica. No estamos justificando tampoco, no. Cada quien va a tener que dar ante Dios cuenta de sus buenos y sus malos actos. Pero esta es la iglesia que Cristo fundó y por eso existe durante 2000 años. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Muy bien, hermanos, entonces, ya ustedes tienen muy claro el hecho de que el Señor Jesús fundó una sola iglesia. Esa iglesia la fundó cuando Él estuvo aquí con nosotros hace más de 2000 años. Y para que una iglesia pueda decir que es la iglesia que Cristo fundó, pues tiene que tener esa misma cantidad de años de vida. Y no solamente eso, sino que va a permanecer hasta el momento en que el Señor venga por segunda vez, es decir, la parucía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús así lo señaló, el Señor Jesús así lo dijo, que Él estaría con su iglesia, yo estaré con ustedes, ¿no?, hasta mi segunda venida. Por consiguiente, Él está con la única iglesia que Cristo fundó. Y como hemos repasado, ¿no?, muy rápidamente, ¿no?, a partir entonces del siglo XI surgen otras denominaciones cristianas, ¿no?, que se consolidaron después en el siglo XVI y luego ya ustedes ven en el siglo XIX, siglo XX cómo han ido surgiendo y en el presente cómo han ido surgiendo otras más. Así que siéntase usted orgulloso, satisfecho de pertenecer a la única iglesia que Cristo fundó y manténgase en ella, porque no puede ir a iglesias, denominaciones religiosas o sectas que han fundado hombres. Muy bien, hermano Arnulfo, hemos llegado así al final de este programa. Les recordamos nuestros libros que pueden conseguir en las librerías católicas, ¿verdad? Temas candentes, el libro He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, libro que le recomendamos a todos porque tiene 6 capítulos dedicados específicamente a aspectos que todo católico debe conocer con relación a la Virgen María, custodia de la fe. Nos basamos en la Biblia de Jerusalén, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes están interesados en que nosotros estemos con ustedes, los visitemos o podamos informarles, explicarles los temas que nosotros tratamos, que están en los libros, por favor escríbanos a sempergaudens90@gmail.com y entren si quieren desde ya al Instagram @sempergaudens, donde hemos subido una gran cantidad de temas de los que tratamos en este programa para que usted los pueda leer ya con más calma, igual que nuestros libros. Bien, hermano Arnulfo, entonces no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.